posibilidades de subsanar la cuestión. No quería dejar de dar la clase porque tenemos, ¿no?, ya varias semanas de no encontrarnos, ¿no? ¿Cómo les ha ido a propósito de esto? Vi que algunas personas estuvieron interactuando, no todas, por cierto, en el Padlet, respecto de lo que se había propuesto como ejercitación de los géneros textuales, las tipologías, y tenían también la actividad, la propuesta de la lectura del libro La vergüenza, ¿no? Por lo menos hasta la página 16, creo, habíamos quedado. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Han podido? Sí, profe. Bien, Los chicos llegamos hasta la 18, supongo, porque ahí terminaba el primer capítulo. perfecto, perfecto. ¿Y qué les ha parecido? ¿Cómo se han sentido con lo que leyeron? Creo que es muy fuerte, pero está muy interesante verlo desde el punto de vista de una persona que haya pasado por algo así, porque ella explica algo que creo que es muy común en esos casos cuando sucede algo traumático, que dice que para ella fue algo contundente en su vida, fue algo muy importante y cuando vio los diarios se dio cuenta de que el mundo siguió girando, mientras para ella fue un hecho que cambió su vida. Bien, muy bien, muy interesante esa observación, Romy, que nos señalás y que aparte ha movilizado, en tu caso, ciertos lugares vinculados con la afectividad, ¿no? Es fuerte, nos decías, y muy buena la observación respecto a lo que indica la autora sobre los diarios, ¿no? En el impacto o en la reconstrucción o en la búsqueda de resolución, de rastros incluso, de esa historia. Interesantísimo. Entonces, quiero pedirles algo, y es lo siguiente, que a lo largo de la lectura vayan tomando nota. Para la semana que viene van a tener que leer un poco más, unas 20 páginas más, sobre la vergüenza, y vayan tomando notas sobre sus sensaciones como lectoras y como lectores, para que tratemos de sintetizarlas hacia el final del recorrido. Y por otro lado, si encuentran frases o expresiones que les parezcan relevantes, las anoten para que luego en la conversación con otras lectoras y otros lectores podamos ponerlas en común. ¿Puede ser? Sí, profe. Bien, ya incluso podemos eh, habilitar algo así como un espacio para que ustedes puedan poner algunas de las frases que les resulten más inquietantes en el aula virtual. Voy a abrir un foro para eso. Para quien quiera, vaya impactándole algo, pueda ir colocando ahí en el foro las frases que les resulten más eh, relevantes o que les conmuevan, les enojen o lo que fuera. Bien, excelente. En otro curso me decían algo así como, bueno, estos primeros recorridos resultaron algo así como empezar a andar laberintos. Decían, ¿se sintieron en algún momento eh, como confundidas, confundidos por algunos datos que aparecen en el libro? ¿Hubo algo que les llamara la atención sobre específicamente la alusión a lugares? Pareciera que no. Bueno, a Romy sí. Romy parece que es la única persona que leyó por ahora. Sí, no quería hablar porque no sé si alguno de los chicos quiere hablar y capaz los corto.
Es Búscate. como sucede en Francia, hay muchos lugares que no sé dónde son o exactamente dónde están ubicados. O la chica habla de canciones que ella escuchaba cuando era niña, o cosas que veía en los diarios que nosotros no sabemos porque, bueno, no sé yo personalmente, porque no conozco. Y hay cosas que están en francés que no están traducidas y no sé bien qué serán. O ella habla de un show también, Le Tribunal, dice. Y lo busqué y no me aparece, pero bueno, sí, son cosas así que como que uno se pierde, pero por el contexto entiende a qué se puede referir. Y Bien, cuando empieza a hablar de situaciones de su vida como la ropa o cosas así que veía en los periódicos, yo decía, no entendía a qué se refiere con una permanente con forma de corona, así que bueno, dije, bueno, lo voy a buscar. muy bien, Romy. Ahí me encantan todas las otras búsquedas que vas haciendo paralelamente. Acá Melissa nos dice, cuando habla de los objetos que tiene todavía ese año, 1965, a mí me pareció medio confuso porque hablaba de ellos. Bien, bueno, vayan tomando nota de cosas que les resultan confusas o transparentes, o que les sorprenden o que les consternan, lo que sea. Dentro de poco ya tendremos la discusión con otras y otros lectores, pero antes de eso, si fuera posible, tenemos que avanzar en alguna realización audiovisual, ¿no? Mientras leían, ¿fueron pensando en imágenes? Pienso que está bueno pensar o ver con qué imagen podría abrir una eventual versión audiovisual de ese libro. Bueno, ahí para Romy es parte de lo inevitable. Bueno, excelente, Romy. Las fotos que describe, dice Melissa. Bueno, ahí ya también tenemos algunas pistas. Digo, también puede ser que empecemos a buscar frases que evoquen a aquellas imágenes con las que podríamos dar inicio a un relato audiovisual. Eso me parece que estaría muy bueno, ¿no? Entonces ahí voy a abrir un foro en el aula para que quienes vayan leyendo suban estas ideas y las vayan compartiendo. En definitiva, para la versión audiovisual, vamos a organizar 3 o 4 grupos, de modo que sea realizable con varias personas alguna suerte de intento de tráiler sobre la vergüenza. Lo veremos entonces la próxima clase que nos encontremos, que ya vamos a ir promediando más de la mitad del libro. O sea, hasta hoy leyeron hasta la página 18, tienen que leer 20 páginas más para la semana que viene y ya habremos entonces pasado la mitad del libro por lo menos. Nos quedará la mitad, leeremos un poco en clase y finalizarán en sus casas. Podremos entonces empezar a pensar la versión audiovisual para que tengamos resuelto ese asunto antes del mes de octubre y la podamos poner a consideración de público, ¿no? Miren que si tenemos semana del multimedia, quizás podamos exponer ese trabajo. Bueno, eh, excelente, me encanta lo que están haciendo con ese libro. A quienes no han empezado, no han llegado, lo que fuera, ánimo y a hacerlo, porque me imagino que hay algo que a este grupo lo mueve, es ese vínculo, ¿no? Con la imagen que emerge en casi todas las expresiones de la vida. Ustedes suelen sintetizar con gráfica, con la imagen, con el sonido y su interacción de modos muy adecuados eh, esas manifestaciones. Y creo que esta es una gran oportunidad para ponerlo en escena. Así que adelante. Muy bien, entonces, excelente lo que han hecho con el libro, a trabajar, a seguir leyendo. Vamos a subir entonces frases que nos queden resonando, que nos parezca que pueden generar algunas pistas para la construcción del relato audiovisual en un foro que voy a habilitar para ese fin en el aula virtual, exactamente abajo de donde les coloque el libro. Por otro lado, hoy vamos a avanzar con el texto expositivo.
asunto que ya estaba anunciado. Hoy vamos a continuar con esto, con la tipología textual prevista. ¿Ya están viendo en la pantalla? Voy a grabar, que ahí alguien lo pidió. Lo grabo y en todo caso que si la compañera lo necesita me pide el link, va a estar disponible. Este PowerPoint que estamos utilizando ya está disponible en el aula virtual, ¿no? Bien. Texto expositivo. ¿Se acuerdan cuál era, cuando vimos las tipologías textuales, cuál era el propósito del texto expositivo? ¿Cuál era el objetivo del texto expositivo? Vimos por lo menos 3 tipologías textuales. La tipología textual narrativa, la tipología textual argumentativa y la tipología textual expositiva. Cuando hablamos de tipología, remitimos a aquel criterio de clasificación textual que nos permite organizar el universo diverso de textos de acuerdo con su forma de estructuración e intención comunicativa. ¿Cuál era el propósito último, el objetivo último del texto expositivo? Bien, exponer, dice Romy, expresar, bueno, ahí sobre expresar habría que hacer algunos ajustes, porque todos expresan, ¿no? En todo caso, explicar. Vamos a ver entonces de qué se trata esto del texto expositivo. Cada texto, cada tipología y cada manifestación de esa tipología, cada unidad comunicativa del lenguaje, tiene su propia gramática. ¿Qué es esto de la gramática? Con gramática textual referimos a aquellos fenómenos lingüísticos que son propios o característicos de cada tipo de texto. Entonces, gramática textual en relación con cada uno de los textos que hemos visto, refieren a aquellos fenómenos lingüísticos propios o característicos de cada uno de ellos. Lo que vamos a ver hoy es lo que es inherente o es propio de la exposición. El texto expositivo o explicativo, como nos reponía Romy en el chat, es aquel cuyo objetivo es explicar, ¿no? Ella decía explicar, dar a conocer, develar un objeto, un hecho, un fenómeno al lector o a la lectora. Siempre esta explicación o exposición supone que el lector no sabe estrictamente de lo que se le va a hablar. Estrictamente, digo, porque vamos a diferenciar grados en los tipos de explicación, pero en principio diremos que siempre hay algo que el lector en el texto explicativo, o mejor dicho, algo en el texto explicativo que supone del lector un no saber al que tiene que acceder. La intención comunicativa del texto expositivo es exponer, explicar información, hacer saber algo que, lógicamente, se supone como desconocido. Nosotros trabajamos para estudiar el texto expositivo con 2 propuestas bibliográficas. Una que está contenida en el texto. Yo expongo, que es este librito, que está disponible en el aula virtual. Por ahí hay un PDF girando, ya se los voy a pasar para que lo puedan bajar y no leer en línea. Quiero decir que eso suele ser más dificultoso, como está propuesto en el aula. La propuesta es de Constanza Padilla de Cerdán y de Silvia Douglas y Esther López. Y aparte tenemos
el texto de Álvarez Angulo y Ramírez Bravo, que se denomina el texto expositivo y su escritura. Dicen Álvarez Angulo y Ramírez Bravo que el texto expositivo es aquel que busca mostrar en detalle, fíjense, mostrar es una palabra relevante, exponer, explicar, dar cuenta de la naturaleza de un asunto, problema u objeto de análisis, para lo cual se ajusta a parámetros estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Subtítulos o modos de organización discursivos, tales como la descripción, la comparación, el problema, solución, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? La exposición o el texto expositivo busca mostrar en detalle la naturaleza de un asunto, problema u objeto de análisis, para lo cual despliega y se ajusta a parámetros estructurales que son los subtipos o modos de organización. En definitiva, lo que con esto nos quieren decir los autores es que dentro de los textos explicativos podemos distinguir distintos tipos de explicación. Es decir, debemos asumir que hay distintos modos de desplegar la explicación de un objeto, asunto o problema. Y que no es el subtipo que asuma cada una de las explicaciones con las que nos encontremos o que produzcamos, no se sostienen sobre la base de intuiciones de las y los lectores, sino sobre decisiones que se toman para lograr propósitos comunicativos. Antes de ir a esos tipos de explicaciones o para Meyer los modos de organización del texto expositivo, vamos a revisar cuáles son las características o rasgos fundamentales de la exposición o la explicación. El texto expositivo permanentemente amplía información nueva, es decir, que de forma constante nos provee de información ampliatoria y novedosa sobre aquel objeto que anuncia para su tratamiento. El texto expositivo, a su vez, se caracteriza por la permanente búsqueda de objetividad, o también suele este rasgo característica denominarse pretensión de objetividad. ¿Por qué? Porque hablamos de pretensión o búsqueda y no de objetividad a secas. Porque sabemos que la objetividad es un efecto de una serie de puesta en juego de estrategias, en este caso lingüísticas, porque estamos pensando en textos y no algo que va de suyo, ¿no? Que ocurre naturalmente, es una construcción. El principio de objetividad, la pretensión de objetividad, se busca como efecto a través del uso de distintas estrategias, tales como aquellas que permiten poner en juego la impresión de cierta distancia entre el enunciador del texto y el objeto con el que trabaja. Quiero decir, estrategias en definitiva que tienden a desdibujar o invisibilizar el lugar del enunciador, su subjetividad. Una estrategia concreta para hacerlo es el uso o en la enunciación de la tercera persona. En lugar de decir, a mí me parece que en la tapa del cuaderno hay un búho, ¿no? Aplicamos la tercera persona, en la tapa del cuaderno hay un búho, ¿no? Digo, hay un borramiento de la marca del enunciador. ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende. Bien. Además, los textos expositivos se caracterizan por su precisión conceptual. No son textos que puedan dejar ideas sueltas, abiertas a la interpretación del lector, pues quiere comunicarle un saber, pretende ayudarle a la comprensión mediante la explicación, por lo que ser precisos, ser preciso en torno a los conceptos es elemental en el caso de la exposición. Otro de los rasgos está vinculado con la atemporalidad o pretensión de atemporalidad. Para esto,
se usan también mecanismos lingüísticos, fundamentalmente los verbos, que siempre aparecen en la exposición, en el modo indicativo y en el presente o pasado inmediato, ¿no? Tanto en el perfecto como en el imperfecto. Lo que nos da la impresión, o lo que genera la impresión, la percepción de que el objeto no caduca, o la explicación sobre ese objeto no caduca en el tiempo. O sea, es una explicación atemporal. Piensen, por ejemplo, en un texto que describe la célula, ¿no? Bueno, la composición de la célula, que es una célula, no varía, no responde a un momento histórico, puesto que mañana va a sufrir una transformación absoluta, sino que pareciera que es una explicación que va a ser válida por siempre, incluso aunque pueda haber un nuevo avance que promueva la reformulación de algunas de esas cuestiones que sobre las células sabemos o se nos comunica a través de la explicación o exposición. Entonces, para este efecto, el uso del modo indicativo en los verbos y, y el presente o los pasados inmediatos funcionan como clave para el despliegue del rasgo. Espérenme un momentito. Otro de los rasgos o características de la exposición tiene que ver con también la pretensión de neutralidad. Esto es la manifestación de una suerte de ausencia de relación con el objeto y distancia, por supuesto, con el mismo. Pues no hay ningún interés o posición a priori respecto del objeto que se explica. Entre otras cosas, los mecanismos que se utilizan para lograr el efecto de neutralidad es la ausencia de adjetivos en la explicación que puedan vehiculizar la afectación del sujeto. Es decir, la célula es linda. No, por supuesto que no. En cambio, sí utilizamos eh, aquellos adjetivos que den cuenta de cualidades del objeto, pero no de impresiones que nosotros como enunciadores, podamos tener sobre el objeto. También otro rasgo característica es la universalidad. Los temas que tratan, las formas de tratarlos, cumplen con este rasgo. Digo, sigo poniendo como ejemplo la célula, que genera este efecto de universalidad. Para que una explicación sea exitosa, vamos a decir, tiene que ser clara, concisa y precisa. Pues el objetivo último es que el lector, la lectora, entienda aquello que nos proponemos explicarle. Un rasgo más que vamos a recuperar es que los textos expositivos siempre responden a preguntas. Siempre. Estas preguntas pueden estar explicitadas, pero también pueden no estar explicitadas. Sin embargo, con un trabajo de análisis profundo podremos encontrarlas. O mejor dicho, inferir qué preguntas están ahí dando vueltas en ese texto o a qué preguntas responde determinada explicación. ¿Sí? Sí, por ahí no dice qué es la célula es tal cosa, pero dice la célula es tal cosa. Excelente, Jasmine. O la célula se define como, ¿no? Excelente. Así es. A ver. Bien, muy bien. Quiero preguntarles, ¿quedan claros estos rasgos del texto expositivo o características y cómo los podemos identificar en un texto? Digo, esta gramática, este concepto de gramática textual de la exposición, siempre tiene manifestación en fenómenos lingüísticos, veíamos en la primera diapo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ustedes tienen que pensar que cada uno de estos rasgos tiene su desenvolvimiento o su traducción en la explicación propiamente dicha a partir de estrategias lingüísticas, tales como las que enunciamos o como incluso la que acaba de poner en juego Jazmín, a partir de esta reconstrucción eventual frente a una definición de una pregunta.
¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, Buenísimo. profe. Bien, entonces les propongo que antes de avanzar, para que esta clase no sea un plomo, vayamos haciendo una pequeña ejercitación. Es pequeña. Yo les he mandado al grupo, no, al grupo no, al chat del aula, un texto. Ya lo están viendo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Disculpa, tengo acá un coro de perros. ¿Ya están viendo el texto que les proyecto en la pantalla? El adultocentrismo. Sí, profe. Sí, Sí, profe, ahí muchas se ve. gracias. Perfecto. Bien. Lo vamos a leer en conjunto y vamos a tratar de recuperar, siguiendo las estadísticas que les compartí en la diapo, ya se las vuelvo a poner, cómo emergen estos rasgos o características de la exposición a través de fenómenos lingüísticos en este texto. Leamos. El adultocentrismo. La palabra adultocentrismo hace referencia a la existencia de un tipo de hegemonía, una relación social asimétrica entre las personas adultas que ostentan el poder y son el modelo de referencia para la visión del mundo, y otras personas, generalmente infancias, adolescencias, juventudes o personas mayores. Se trata de una visión del mundo construida sobre y relacionada con el orden social denominado patriarcado, que se caracteriza por las relaciones de dominación sobre las mujeres y las personas cuya edad está por debajo o por encima de la que se considere que dure la etapa adulta. Es decir, así como las mujeres han sido excluidas del movimiento central a través del androcentrismo, tampoco se han tenido en cuenta a las niñas, niños y personas mayores, es decir, se ha generado un sistema estructural adultocentrista. El adultocentrismo se traduce en prácticas que sustentan la representación de las personas adultas como un modelo acabado al que aspirar y a través del cual cumplir las tareas y aspiraciones sociales. Este se apoya para reproducirse en instituciones como el Estado, la Iglesia, los medios de comunicación, la estructura familiar. La visión adultocentrista orienta las prácticas y programas destinados a las personas jóvenes y mayores. En síntesis, es una categoría de análisis que visibiliza la construcción social que tiene como base, como eje base, la exclusión y la discriminación de personas con base en la edad, mientras que el adultismo es cualquier comportamiento, acción o lenguaje que limita o pone en duda las capacidades de las juventudes por el solo hecho de tener menos años de vida. Hasta aquí, entonces, la lectura, el texto del adultocentrismo. Voy a volver a la plaquita que estábamos compartiendo. Ahí estamos. Y les pido que se tomen un momento para pensar cómo se ponen en juego estos rasgos o características de la exposición en ese texto que acabamos de revisar. Vamos a tomar 5 minutos, 3 minutos para esto. Son las 15:30, 15:33, hacemos la puesta. Yo voy a aprovechar de ir a sacar los perritos en estos minutos.
Muy bien, ¿cómo les ha ido con esta identificación? ¿Qué han podido observar en este texto? ¿Se recuperan algunos de los rasgos que hemos compartido? Voy a ampliar o reformulo la pregunta. ¿Pudieron detectar pretensión de objetividad, de neutralidad, de universalidad, precisión conceptual en este texto? Creo que sí, profe. A ver, ¿cómo, Romy? Yo estaba hablando con mis compañeras. Creemos que estuvieron presentes, por ejemplo, las preguntas implícitas, creo que serían, por el hecho de que explica lo que es el adultocentrismo y el patriarcado sin necesidad de una pregunta escrita. Sin explícita. Bien, ¿a qué preguntas entonces en esos casos respondería, Romy? A qué es el adultocentrismo y qué es el patriarcado. Perfecto. Muy buena observación. Después creemos que universalidad sí, también estaría presente porque no se centra el texto, no está hablando de una zona, de algún país o de un caso en específico, está hablando de algo que sucede sin dar un lugar en específico. Perfecto, que tiene alcance universal. Muy bien. ¿Les parece que es un texto claro? Creo que ¿Que sí. cumple con esto de la claridad, la concisión y la precisión? La pregunta sobre ustedes, lectores y lectoras, es, ¿entendieron lo que dice el texto? Sí, sí, creo que sí, es claro. Sí, ¿Todo el aparte creo mundo? que en la primera oración se pueden resolver las preguntas que dices, así que uno empieza a leer y ya sabe más o menos a qué se refiere y abajo lo amplía también. Perfecto. Entonces acá hay otro rasgo que se pone en juego, ampliación de la nueva información. ¿No es cierto, Jazmín? Ajá, sí. Bien, muy bien. Mismo con la temporalidad y la búsqueda de objetividad. ¿Se ve? ¿Hay marcas del enunciador? No, habla de eso nomás, o sea, se dirige mucho al de qué está hablando y no dice nada de cómo yo pienso o se supone, no, todo lo dice como se traduce en prácticas, en síntesis, es Perfecto, decir, perfecto, perfecto, Jazmín. Entonces no hay presencia de la primera persona en el texto. Buen trabajo. Bien. En definitiva, este pequeño ejercicio se los proponía para que ustedes puedan observar cómo en este y en cualquier texto expositivo se ponen en juego estos rasgos a través de esos mecanismos lingüísticos que ustedes han observado. Vamos a seguir.
La superestructura del texto expositivo es algo que nosotros ya estuvimos viendo en el último encuentro, cuando vimos el concepto de tipología textual. ¿Se acuerdan? Esta superestructura está compuesta por 3 etapas: la presentación, el desarrollo y la conclusión o cierre. En la presentación, lo que ocurre es que se anuncia cómo va a ser la estructuración textual. Se encuadra la presentación casi que en el primer enunciado. Desde el punto de vista semántico, lo que se hace es presentar el tema que se va a desarrollar. En el desarrollo se despliega el tema por medio de distintos modos de organización. Esto que un poco nos decían Angulo y Ramírez al inicio del texto. A ver si podemos volver. No. Voy a tener que volver por acá. Subtipos o modos de organización. Aparecen desplegados en el desarrollo. Siempre hay uno predominante. Ya vamos a ver cuáles son. Pero en definitiva, en el desarrollo se despliega aquel tema que se ha anunciado en la presentación mediante algún modo de organización propio de la exposición. El tercer momento implica la conclusión, momento en el que se sintetiza y cierra el tema expuesto. Álvarez y Ramírez nos dicen que en estas etapas o en estas partes de la superestructura o del esqueleto o superestructura, siguiendo al lingüista Teun van Dijk, hay algunos aspectos que tienen que tenerse en cuenta. En la introducción o presentación, dicen los autores, se muestra el tema sobre el cual versará el texto, sus antecedentes y su contexto. Se trata de contestar a las preguntas ¿qué?, ¿por qué? Y ¿cómo? En el desarrollo, ¿qué tema? ¿No es cierto? ¿Por qué hay que leer sobre ese tema? ¿Por qué es importante el asunto? Y cómo se va a desplegar la explicación. Algunas marcas de eso aparecen en la presentación, dicen los autores. En el desarrollo se presenta la explicación del tema y sus subtemas hasta su compleción. Se trata de una fase de resolución. Aparecen marcas lingüísticas como porque, en las relaciones de causalidad, el es, para dar lugar a definiciones, está compuesto de, para dar cuenta de las dimensiones que atraviesan un objeto, o se presenta como. En la conclusión, se cierra la exposición, momento en el que se resaltan los principales aspectos desarrollados. Esta más bien es una etapa de evaluación. Aparecen marcas que son propias de aquellos que son los nexos conectivos que nos permiten concluir un texto o sintetizarlo, las principales ideas que lo contienen. Así pues, son marcas como conclusión, en resumen, en síntesis, como ejemplos de algunas de las que pueden aparecer en los cierres o conclusión de la exposición. Esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? En la clase anterior. A estas 3 partes. Los recuerdan, por supuesto, ¿no? Sí, profe. Ah, qué bueno. Qué buena noticia. La exposición, para dar cuenta del objeto, fenómeno, hecho que quiere explicar, se vale de distintos recursos o estrategias discursivas que le son propias, fenómenos que le permiten el despliegue de ese objeto que se propone dar a conocer. Entre los recursos más frecuentes presentes en las explicaciones o exposiciones tenemos
como un poco ya lo intuía ahí hace un ratito Jazmín, definiciones, enunciados que representan o explican un concepto o expresión de manera objetiva. Entonces, definiciones son recursos de la exposición o estrategias discursivas de la exposición. También podemos encontrar, son frecuentes, las comparaciones, es decir, el establecimiento de relaciones de semejanza o diferencia entre dos o más elementos o procesos a fin de afirmar o esclarecer el tema expuesto. Otro de estos recursos o estrategias propias de la exposición son los ejemplos. Frases que ilustran un concepto a través del planteo de un caso concreto. Facilitan, de este modo, con su inclusión, la comprensión del tema que se propone en el texto. También son propios de en tantos recursos o estrategias de la exposición, la reformulación de ideas o paráfrasis. Frases que explican las mismas ideas con otras palabras de manera más simple. Este recurso o esta estrategia expositiva la vamos a ver desplegada a partir del uso de algunos conectores que implican la reformulación, tales como es decir, esto es, dicho de otro modo, en otras palabras. Es frecuente también en los textos expositivos la presencia de clasificaciones como estrategias para la explicación, que permiten organizar elementos en torno a criterios que los agrupan. Por ejemplo, si estamos hablando de las y los estudiantes y sus condiciones en el sistema universitario, podremos abrir como clasificación los distintos estados que pueden en la cursada adquirir, regulares o libres, ¿no? Criterios que los agrupan para poder explicarlos. También es frecuente en los textos de explicación encontrar relaciones de causa-consecuencia, el establecimiento de vínculos entre distintos elementos de esta naturaleza, mediante, por supuesto, el uso de conectores de causa, como porque, o de consecuencia, como consecuencia, debido a esto, etc. También es frecuente encontrar en los textos expositivos citas de fuentes de información, especialmente en los textos expositivos que circulan en el ámbito académico y científico. Son expresiones de autores que tienen cierto reconocimiento en el campo. Se incorporan las citas para fortalecer la explicación. También vamos a encontrar en los textos expositivos presencia de aposiciones explicativas, fenómeno textual que tiene importancia porque introduce información nueva, generalmente mediante el nexo que. Se amplía información sobre aquello que se está explicando. A nivel de las oraciones, vamos a tener un predominio de oraciones enunciativas, la utilización de la tercera persona, verbos en el modo indicativo, ya les dije esto, en presente o en el pasado inmediato. Otros recursos o fenómenos lingüísticos, estrategias discursivas del texto expositivo a nivel de vocabulario es la presencia de un registro formal, es decir, no hay familiaridad entre entre el enunciador y sus lectores. Aparte, aparición o presencia de términos técnicos o precisos cuando los textos son de divulgación, científicos o especializados cuando son de la ciencia especializada. No hay expresiones subjetivas y se usan verbos en tercera persona del modo indicativo. Otras marcas que vamos a encontrar son organizadores del texto, tales como
guiones, números, letras para enumerar hechos, fenómenos, una disposición del espacio muy clara, pues nada puede alterar el objetivo último de la exposición, que es facilitar la comprensión de un objeto. Y vamos a encontrar otros ordenadores que nos permiten recuperar información como se dijo, las referencias de las citas, para que el lector pueda recuperar la fuente de información con la que se trabajó. Es frecuente en los textos expositivos la utilización de títulos, subtítulos, epígrafes como la bajada de las fotos o ilustraciones, mapas, planos gráficos, esquemas, infografías, entre otros elementos gráficos que pueden coadyuvar a facilitar la comprensión del objeto con el que se está trabajando. Y por supuesto que habrá en los textos expositivos abundancias de conectores lógicos o algunos enlaces conectivos que permiten poner en juego todos estos recursos que hemos estado viendo. Los de adición y también, además, asimismo, pues son conectores que nos permiten ampliar información. Si ampliar información es una característica del texto expositivo, pues es lógico que nos encontremos este tipo de conectores, ¿no? De continuación, los de enumeración, también los de causa-consecuencia, comparación, ejemplificación, explicación, aclaración, reformulación, entre otros. ¿Estamos hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Ninguna duda. Bueno. Perfecto, perfecto. Entonces ahora lo que les voy a pedir es que esta, ninguna duda, la pongamos en juego. Vamos a volver al texto sobre el adultocentrismo y les voy a pedir que intenten identificar algunos de estos recursos que son propios de la explicación. Es decir, que identifiquen si hay definiciones, dónde, si hay comparaciones, dónde, si hay ejemplos, dónde, si hay reformulaciones, etc. ¿Sí? Está en el chat el link. Les dejo la plaquita aquí para que puedan hacerlo. Nos vamos a tomar 10 minutos para hacer esta ejercitación. Son las 15:50. A las 16 hacemos la puesta en común. Es un texto muy cortito. ¿Entendieron la consigna? Perfecto.
Bien, bueno, ¿qué identificaron? ¿Hay definiciones en el texto sobre el adultocentrismo? Un poco esta es una pregunta ya spoileada, ¿no? Lo dijo Romy hace un rato y también Jasmine. Claro que sí. Se definen patriarcado y adultocentrismo. ¿No hay otra definición? ¿No hay nada más que patriarcado y adultocentrismo definido? Muy bien, Romy. También está la definición de adultismo. En el último párrafo que dice, el adultismo es cualquier comportamiento, acción o lenguaje que limita o pone en duda las capacidades de las juventudes por el solo hecho de tener menos años de vida. Muy bien, muy bien. Ay, ¿por qué cambie la diapo? Ahí está. Perfecto. Bueno, no hay problema. Bien, muy bien. Seguimos. ¿Encontraron algún tipo de comparación en el texto? Sí, vi que compara adultocentrismo con androcentrismo. Así como las mujeres han sido excluidas del pensamiento central, a través del androcentrismo tampoco se han tenido en cuenta a las niñas, niños y personas mayores. Perfecto, Jazmín. Muy bien. Ahí la comparación identificada. ¿Ejemplificaciones pudieron encontrar? ¿Nadie encontró ejemplificaciones? Para facilitar la comprensión. Revisen el tercer párrafo. Ahí una compañera puso una respuesta, profe. Bien, Julieta puso, este se apoya para reproducirse en instituciones como el Estado. Perfecto, eso es una ejemplificación, Julieta. Así es, tenemos el nexo como develándolo, ¿no? Digo, en este caso, como por ejemplo, podría haber dicho directamente, pero solo utiliza como. Muy bien, Julieta. En este caso, el como sirve para ejemplificar. ¿Encontraron reformulaciones? Ahí dice Lucía, en el segundo párrafo cuando dice, es decir, y explica lo mismo con otra palabra, eso es una reformulación. Así es. Esa, en donde aparece en el primer párrafo, no, en el segundo párrafo, el conector es decir, hay reformulación. Y en el último dice, hay una reformulación cuando dice en síntesis. No, cuando dice en síntesis aparece el cierre del texto. Pero no es a partir de ese conector que aparece la reformulación, sino el cierre. En síntesis es un conector de cierre, no de reformulación. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces hemos encontrado definiciones, comparaciones, ejemplificaciones, reformulaciones. ¿Clasificaciones encontraron? Ahí cuando dice infancias, adolescencias, juventudes, personas mayores.
Bien, podría ser considerada, pero no la despliega, ¿no es cierto? Pero sí estaría bien como identificación de distintos grupos sobre la base de un criterio que es la edad, ¿no es cierto? Bien, relaciones de causa-consecuencia. Pareciera que no. ¿Alguna cita? Aposiciones explicativas. Citas no, así es, muy bien. Bueno, hemos encontrado bastante, ¿no? En este texto que es muy corto, muy acotado, pero que en definitiva yo les propongo para la lectura con el objetivo de que ustedes puedan ver cómo en los textos expositivos aparecen y se ponen en juego, no tienen que estar todos presentes, pero siempre habrá algunos de ellos para desplegar la explicación de estos recursos o estrategias que les son propias. ¿Mm? ¿Se entiende hasta acá? ¿Están por ahí? Omar, Sí, ¿alguna entiendo. pregunta? Nadir. ¿Alguna pregunta? No, yo creo que lo dejo bastante claro. Perfecto. Podemos seguir entonces. Esto ya lo hicimos. Vamos a pasar a los modos de organización. Pero antes de entrar a esto, quiero hacerles una pregunta. ¿A qué hora tienen clases con la profe Vale? Según el horario, a las 6. A las 6. Bueno, entonces vamos a terminar un ratito antes de las 5, de modo que ustedes tengan tiempo de desplazarse a la uni. ¿Mm? Bueno, vamos a ir ahora a revisar los modos de organización de la explicación. Ay, esperen. No, vamos a ir a los modos de organización. Meyer, que es la autora que vamos a considerar para tematizar estos modos de organización o subtipos que puede adquirir la exposición de un asunto, nos dice que su presentación de estos modos se hace en términos de lo jerárquico y particularmente los propone en su inscripción de menor a mayor complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este que aparece con el número 1 es el más sencillo de los modos de organización. El segundo implica otro tipo de recursos más costosos y así sucesivamente. El primer modo, y por lo tanto el más sencillo que expone la autora Meyer, es la descripción. Nos explica que en los textos en los que predomina el modo de organización descriptivo, los elementos son agrupados en torno a una determinada entidad y sobre esa entidad aparecen los rasgos y a su vez atributos o características de ellos. El tema de descripción siempre está en posición jerárquica respecto de los elementos que actúan como descriptores. Quiere decir, sobre el tema va a haber una serie de aspectos y de los aspectos se indicarán las cualidades de ese aspecto. Voy a leerles un texto en el que predomina este modo de organización para que ustedes
puedan identificar cómo se materializa. La ballena. La ballena es el animal más grande que existe en la actualidad. Puede medir entre 25 y 30 metros de longitud y pesar de 150 a 200 toneladas. Su cuerpo es estilizado y acaba en una gran aleta horizontal, dotada de una potente musculatura, lo que le permite alcanzar en algunas especies velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora. Las extremidades anteriores están transformadas en aletas y las posteriores han desaparecido. También han perdido el pelaje, el que se reduce a algunas cerdas ubicadas en la cara. Su corazón es del tamaño y peso de un pequeño coche utilitario y su cuerpo está recubierto de una espesa capa de grasa que le permite mantener su temperatura corporal entre los 36 y 37 grados, incluso en aguas muy frías. Estos grandes mamíferos, al igual que todos, toman el oxígeno del aire. Por ello, poseen grandes pulmones y respiran gracias a los orificios nasales que tienen en la parte superior de la cabeza, los cuales cierran herméticamente cuando se sumergen, abriéndolos cuando vuelven a la superficie para respirar, produciendo el característico resoplar de las ballenas. Los cetáceos son mamíferos marinos que se encuentran en todos los océanos del mundo, desde las aguas heladas de los polos hasta las aguas cálidas de los trópicos, mientras otros habitan en estuarios y ríos. Lo tienen al texto en el Yo Expongo, pero ahí les he sacado una fotito y se las mandé al grupo. ¿De qué habla el texto? ¿Cuál es el tema del texto? Las ballenas. Perfecto, Lucas. Bien, Tiago. ¿Y qué dice sobre las ballenas? ¿Qué describe? Físicamente, o sea, describe sus partes y las cualidades de esas partes en términos de lo físico. Perfecto, Lucas. ¿Qué más? ¿Solo de la corporeidad de la ballena habla el texto? No, también habla de su, vamos a decir, funcionamiento, explicando la manera en la que respiran, explicando, ¿cómo se dice? Los lugares a donde vive también. Bien, entonces, muy bien, Nadir. Habla de la cuestión física y sus cualidades, por ejemplo, la que estaba señalando, muy bien. Y el otro aspecto que trabaja es, o describe esta explicación, está relacionado con los lugares que habitan las ballenas, ¿no es cierto? Entonces, en este texto que tiene como predominante la forma de organización descriptiva, lo que aparece es la ballena como elemento jerárquico respecto de sus descriptores, que tienen que ver con sus partes y con los lugares geográficos que habita. ¿De acuerdo? Lo que he puesto en juego y les he mandado a los fines de que ustedes vean cómo se construye la explicación predominantemente descriptiva. ¿Cómo funciona esto del tema de descripción en jerarquía respecto de sus descriptores? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Perfecto. Vamos a ir a otro modo de organización, el segundo. Por lo tanto, siguiendo esta clasificación
de menor a mayor complejidad, implica que además de descripción va a tener otros elementos constitutivos y característicos. En la seriación o colección, en el modo de seriación o colección, según Meyer, es relevante el orden en el que aparecen dispuestos los hechos o fenómenos que se explican. Este orden puede estar estructurado a partir de una secuencia temporal, es decir, una cosa primero, luego otra, en términos de temporalidad, vínculo cronológico. También este vínculo puede ser de simultaneidad, primero ocurre una cosa, luego otra. Y el tercer vínculo que nos nombra la autora como posible en el modo de organización, seriación o colección es al que denomina asociativo inespecífico, que implica en la organización de ideas la sugerencia de un lazo causal, pero que no aparece como tal. Voy a dar un ejemplo. Llegué tarde. Mi auto se rompió. Entre esos dos hechos, evidentemente hay un lazo que puede suponerse de qué naturaleza. Causa-consecuencia. Efectivamente, Nadir. Sin embargo, no está explicitada la naturaleza. Llegué tarde, mi auto se rompió. No aparece indicada de forma explícita la naturaleza en la relación. Por lo tanto, es un lazo asociativo inespecífico. Son marcas de este modo de organización los conectores ordenadores, primero, luego, a continuación, los temporales, inicialmente, después, entre otros. Ejemplos típicos de las explicaciones que tienen este modo de organización como predominante son las biografías. Voy a leerles un texto que tienen en el material dado para el estudio. Yo expongo en el que se pone en juego la seriación como modo de organización predominante. Lo que les voy a pedir es que atiendan a cómo aparecen puestas en juego estas caracterizaciones que hace la autora. La caza de ballenas en el tiempo. El mayor depredador de las ballenas es, sin duda, el hombre. Como con otras tantas especies, no hemos sabido parar a tiempo y hemos llegado a extinguirlas casi por completo. Gracias a muchos científicos y a otras asociaciones desinteresadas, las medidas de protección adoptadas por la Comisión Ballenera Internacional, de la que forman parte más de 50 países balleneros, permiten el mantenimiento e incluso el desarrollo de ciertas poblaciones de rorcuales. Su propósito no es tanto el proteger las ballenas, sino asegurarse el futuro negocio a largo plazo. Pero este es un primer paso en la conservación de este animal. A partir de un acuerdo hecho hace ya años, las capturas fueron disminuyendo, más que por las leyes, por la desaparición de estos animales. Solo en 1960 se mataron más de 60.000 ejemplares. Quizás la suerte de las ballenas esté en la industria química, que va sintetizando los productos que hasta ahora se elaboraban a partir de las ballenas. Otro de los factores que colaboraron en esta conservación fue que en 1975 la propia CBI, presionada por las cada vez más numerosas asociaciones mundiales de carácter ecológico,
dejó de ser un club de balleneros para pasar a ser una genuina asociación ecologista. No fue hasta 1986 en que la propia CBI aprobó la prohibición internacional de comercializar los productos derivados de estos animales. Por desgracia, no todos los países aceptaron esta decisión. Noruega, Islandia y Corea y Japón han ido poniendo excusas con el fin de seguir matando ballenas. Noruega y Japón matan de 600 a 650 ballenas cada año con fines científicos. ¿Por qué les parece que este texto responde en términos de predominancia al modo de organización, seriación o colección? ¿De qué habla el texto? En realidad, no lo ¿De qué habla el texto? ¿Lo han podido? Sí, Lucas, habla de las ballenas, pero habla de las ballenas en general como lo hizo con el anterior texto. ¿Qué son las ballenas? ¿Cuáles son sus partes? ¿Las características de sus partes? ¿O sobre qué? No, ahora habla sobre, podríamos decir, la intervención humana. Em, La la intervención humana, no, la extinción o el hecho de que se igual especie al peligro de extinción debido a la interacción humana con estos animales. Perfecto, Nadir, muy bien. Habla sobre lo que implica la caza de la ballena, ¿no? O la caza de las ballenas. Muy bien, y su peligro de extinción. ¿Y qué dice sobre eso? ¿Dice simplemente que están condenadas a la muerte? ¿O qué nos explica concretamente? Tras anunciar el tema, tal y como nos han expuesto Nadir y Lucas, lo que hace el texto es indicarnos cuál ha sido a través del tiempo la función de la Comisión Ballenera Internacional. Y que no nos dice el lazo específico, nos dice quizás, inclusive, no es la marca. Con eso sugiere que puede haber alguna vinculación respecto de el control de la caza de las ballenas y la acción de la Comisión Ballenera Internacional por las medidas que ésta tomó a través del tiempo. Algunas de las políticas que menciona son en 1960, 1975, 1986. Así es, ese es el tema. Pero bien, Kevin, lo que estamos pensando es cómo se despliega la explicación recuperando la caracterización de la seriación o colección, la idea de la serie. O sea, aparece el tema de la caza de ballenas, el hombre como depredador, y lo que nos va haciendo ver el texto con distintas formas de despliegue que siempre son, ven que estoy haciendo cuadritos y poniendo flechas, un cuadrito, flecha, un cuadrito, flecha, porque es relevante el orden en el que describe, el orden temporal en el que describe las intervenciones de la Comisión de Balleneros para menguar el efecto sobre la especie.
¿Mm? Podría haber todavía otro texto que lo explicite de un modo más, vamos a decir, a este vínculo temporal como importante para desplegar el asunto de forma más radical, aparece en este texto. Escuchen. Ahí se los mando al grupo. Ay, a ver, espérame un minuto. Bien, ahí se los paso. Fíjense, 23 de abril, Día del Idioma. El Independiente La Rioja, viernes 23 de abril de 1993. Corría el 1616, más precisamente un 23 de abril, cuando la muerte cegó la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, creador del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pilar de la lengua y la literatura hispana, y para honrar su memoria y la de esta obra insigne, se instituyó esa fecha como el Día del Idioma. Miguel de Cervantes nació en Castilla en 1547. Aunque su padre era médico, las crónicas relatan que el pequeño no recibió de él ninguna educación formal, falta que no le impidió convertirse en fanático lector de la literatura española e italiana de la época y de las novelas de caballería que le inspiraron años más tarde la creación del mítico Quijote. Inició sus estudios en las universidades de Alcalá y de Sevilla, pero la falta de recursos le impidió continuarlos. En 1569, cuando apenas tenía 22 años, viajó a Roma con la comitiva del cardenal Acquaviva. Tiempo después se alistó como soldado al mando de Diego de Urbina, con quien participó en varias campañas contra los turcos y los moros. El 7 de octubre de 1571 tomó parte de la batalla de Lepanto y fue allí precisamente donde recibió 2 heridas de arcabuz en el pecho y una en la mano izquierda, inutilizada por el resto de su vida, que le valió el popular apodo el Manco de Lepanto. Poco tiempo después, y en viaje hacia España, fue capturado por los piratas. Durante los 5 años que duró el cautiverio, dio muestras de gran energía, valor e ingenio y se ganó el respeto de sus captores y hasta del virrey Argel. Una vez de vuelta en su tierra natal, comenzó a padecer los apremios económicos que lo acosarían hasta su muerte. Fue por 1585, 5 años después de su regreso a España, cuando Miguel de Cervantes logró publicar La Galatea, novela pastoril, que fue éxito literario pero no financiero. Posteriormente, y con escasa aceptación, compuso más de una treintena de obras teatrales. Tras su fracaso como dramaturgo, se vio obligado a dedicarse a los negocios y se hizo agente de compras marítimas y proveedor del Armada Invencible. Por esa época tuvo numerosos enfrentamientos con mercaderes, funcionarios y acreedores, y fue encarcelado más de una vez por deudas. En uno de los periodos de cárcel comenzó a escribir El Quijote, publicando la primera parte a principios de 1605. La gente la recibió muy bien, y a las pocas semanas ya se habían publicado 3 ediciones piratas en Lisboa y en Madrid. A pesar de los elogios de toda Europa,
Don Miguel de Cervantes tuvo que luchar contra las reediciones ilegales y volvió a atravesar serias dificultades económicas. Durante 1605, la primera parte del Quijote alcanzó 6 ediciones. En 1616, y tras superar algunos problemas familiares, tomó los hábitos de la Orden Tercera de San Francisco y salieron a la luz las novelas ejemplares. Después publicó el poema burlesco Viaje al Parnaso, 1614, y también varias comedias y entremeses. Antes de que Cervantes concluyera su obra, Alonso Fernández de Avellaneda firmó una segunda parte falsa del Quijote. Un año después, en 1615, el Manco de Lepanto terminó su trabajo, logrando una segunda parte mejor aún que la primera, con humor y estilos más maduros. Al describir las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que recorre la España del siglo XVI, acompañado por su escudero Sancho Panza, y vive según un código de caballería totalmente idealista, quijotesco, Cervantes crea un personaje inmortal y una historia inmensamente rica. El Quijote es, sin dudas, el mayor clásico de la literatura española y la primera gran novela realista de la literatura occidental. La última obra de Miguel de Cervantes Saavedra, publicada de forma póstuma en 1617, fue Los trabajos de Persiles y Segismundo. El 23 de abril de 1616 moría el príncipe de los ingenios. Jamás se conoció el lugar donde descansan sus restos. En el texto que acabo de... ¿Sabían quién es Miguel de Cervantes? ¿Algo sabían de él? Sí, profe. Bien. Si no han leído, lean El Quijote, es una obra realmente maravillosa. Bueno, el modo de organización de este texto es claramente la seriación. ¿Por qué? Porque el orden de los hechos es evidente y relevante para la explicación que se despliega. ¿De qué se habla en este texto? ¿Se habla del Quijote? Bien, no, como dice Lucas, se habla de la vida de Cervantes. Y para desplegar eso, lo que se pone en juego es el lazo temporal entre los hechos que han sido relevantes y siguen siendo relevantes para conocer la vida de Miguel de Cervantes. Aparecen incluso lazos asociativos inespecíficos y con total claridad conectores de temporalidad, ¿no? Manifestado con años o, bueno, primero hizo tal cosa, luego hizo tal otra. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Buenísimo. Vamos por último, y ya con esto vamos a ir cerrando la clase de hoy. Nos van a quedar los dos modos de organización que siguen para revisar la semana que viene. Vamos a ver un tercer modo de organización expositivo que, por supuesto, siguiendo el orden que nos propone Meyer, implica un avance en torno a los procedimientos más complejos que en él se ponen en juego y que están contenidos en el texto. Se llama organización causal, el tercer modo de organización expositivo que pone en juego, que nos explica, Meyer, que nos dice la autora. La organización causal, además de tener descripciones e incluso poder contener algo en el orden de la temporalidad, incluye, escuchen esto, explícitamente vínculos causales entre los elementos. Posee la explicación cuya organización causal es la predominante,
dos categorías básicas como constitutivas. Los antecedentes, que se constituyen en causas, y los consecuentes, que aparecen como eso, consecuencias de aquello que se pretende explicar. Entre los hechos, o sea, entre los antecedentes y los consecuentes que hacen el objeto, hay una relación temporal y fundamentalmente un vínculo causal o cuasi causal presentes. ¿Cuáles son algunas marcas típicas de este modo de organización cuando es predominante? Los conectores de causa y los de consecuencia. ¿Alguna duda? Lo que quiero que entiendan es que, como dice este primer enunciado, además de la agrupación y la seriación, vamos a tener vínculos causales. Y estos vínculos causales van a ser explícitos. Revisemos un ejemplo. Una dolorosa situación para las ballenas. Las gaviotas cocineras aprendieron a alimentarse de la piel y la grasa de las ballenas francas vivas en Península Valdés. Estas aves se posan sobre la espalda de los mamíferos y les dan picotazos que les causan dolor, alterando su comportamiento normal e incrementándoles el gasto de energía durante un periodo muy sensible para ellas, la crianza de los ballenatos. Debido a esto, las ballenas aumentan su velocidad de natación y cambian su postura de descanso, arqueando la espalda para evitar los picotazos. Lo que interrumpe el amamantamiento y el normal desarrollo de los recién nacidos. Los basurales urbanos y pesqueros y el descarte de la pesca en el mar proveen alimento extra a las gaviotas, por lo que su población aumenta a niveles superiores al natural. Si bien este comportamiento es propio de una especie autóctona, cuyos integrantes lo aprenden tempranamente por imitación, es muy posible que el excesivo crecimiento poblacional de las gaviotas tenga su origen en actividades humanas mal planificadas e industrias mal controladas. Sin más demoras, deben implementarse acciones para reducir los ataques, optimizando el tratamiento de los desechos urbanos y pesqueros. Así, se logrará mejorar la calidad de vida de las ballenas, que además redundará en beneficio de la industria turística que ellas sustentan. ¿De qué habla este texto? Habla del comportamiento que aprendieron las gaviotas en este último tiempo, al parecer, que le provoca un comportamiento que le provoca daño a las ballenas. Lo que, según dicen, puede ser empeorado por nosotros debido al aumento en la población de gaviotas. Claro, el aumento de los residuos que sirven de alimento para las gaviotas. Claro. Perfecto, perfecto, Nadir. Excelente. Lo que quiero que noten en este texto es que el problema que se despliega, que tiene que ver con esto, con el ataque, vamos a decir, y modificación, por lo tanto, en el comportamiento de las ballenas, tiene la explicación, para dar cuenta de ello, el despliegue de antecedentes y consecuentes, ¿no? O sea, aparece el orden y también aparece el vínculo causal. Las ballenas picotean los lomos de las ballenas, perdón, las gaviotas picotean los lomos de las ballenas sufren el arqueamiento de su columna. Y tenemos el antecedente, el consecuente, y luego, a su vez, esto se constituye en antecedente de otro consecuente, la afectación en la crianza de los ballenatos. ¿Se entiende?
cómo aparecen desplegados antecedentes y consecuentes en los modos de organización causal, cuando el modo de organización causal es el predominante en la explicación. Lo que es importante que ustedes puedan observar en este texto es la presencia de los conectores de causa-consecuencia. Es decir, no es solo sugerida la relación de causalidad, sino que se explicita debido a esto, por esto, ¿no? Como marcas que explicitan la relación entre los elementos que hacen a la explicación. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien, estimo que no tienen ninguna duda. Bueno, vamos a ir cerrando. Para la clase que viene, lo que van a hacer es, yo les voy a mandar un texto al aula virtual, les voy a avisar cuando esté subido, y lo que van a hacer es analizar, revisar lo que hicimos hoy, revisar qué rasgos de la exposición aparecen puestos en juego en el texto, identificar estrategias discursivas o recursos de la exposición presentes y determinar el modo de organización predominante sobre la base de los que hemos visto. Es decir, va a ser un texto cuyo modo de organización predominante sea la descripción, la aseriación o la organización causal, alguno de los tres que hemos estado revisando. ¿De acuerdo? Además, la clase siguiente vamos a ver los datos que faltan y vamos a avanzar con los modos de dar cuenta de los textos, para dar cuenta de la comprensión de los textos expositivos. Una cosa más, para la clase que viene es necesario que ustedes lean 20 páginas más del libro. O sea, que si ustedes han leído hasta las 18, bien podrían leer 22 hasta la 30 o hasta la 28. Estaría bien. ¿Sí? No, hasta la 38 quiero decir, son 20 páginas, me equivoqué. 18, 28, 38. Bueno, un enorme gusto haberles vuelto a ver. Nos encontramos el próximo lunes, si todo va bien de forma presencial. Espero no tener ningún problema para entonces. Les agradezco la comprensión hoy y seguimos en contacto. Les aviso en el grupo cuando esté subida la actividad para que la hagan. Un abrazo grande.